Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Edward Quintero, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Por acá les enseño mi cédula. Bueno, muchachos, empecemos esta presentación. Dice, conceptos fundamentales. Los conceptos que vamos a abordar a continuación son ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y relación de corriente eléctrica con la temperatura. Ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre el voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Dice, si se conocen dos de estos valores, podemos configurar la ley de Ohm para calcular el tercero. Simplemente se debe modificar la pirámide de la siguiente manera. Por acá nos enseñan este triángulo sobre la ley de Ohm que nos dice que si queremos hallar el voltaje, debemos multiplicar corriente por la resistencia. Si queremos hallar la corriente, vamos a dividir el voltaje sobre la resistencia. Si queremos saber la resistencia, vamos a dividir el voltaje en la corriente. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Esto significa que en un circuito la energía suministrada por la batería la utilizan todos los componentes, ya que no se puede salir ni entrar energía. La ley es una aplicación de la conservación de la energía en términos de la diferencia de potencial eléctrico. Por ejemplo, podemos usar la ley de Kirchhoff para encontrar la diferencia de potencial eléctrico desconocida a través de una resistencia. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Se puede escribir como la sumatoria de I adentro va a ser igual a la sumatoria de I afuera. Por acá tenemos un ejemplo de esto. Podemos sumar, vamos a suponer que estos son 5 amperios, 5 miliamperios. Podemos sumar todo, entonces 5 miliamperios más 1 miliamperio que ingresa en el circuito. Entonces por consiguiente, aquí ya tenemos un 6 adentro, entonces van a ser 6 afuera. 2 miliamperios que salen, 6 menos 2, 4. Esta incógnita podemos decir que son 4 miliamperios que deben salir. Relación de la corriente eléctrica con la temperatura. Algo que nos ayuda a explicar esto es el efecto Joule, que es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que circulan. James Joule descubrió en 1841 que cuando una corriente eléctrica fluye por un material sólido o líquido, la energía eléctrica se convierte en calor. ¿Esto por qué? Por el flujo de electrones que colisionan entre sí en distintos materiales. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Bueno, por acá dice, su metodología de transporte es mucho más fácil a través de grandes distancias, ya que su pérdida de energía es menor en comparación con la corriente continua, además de ser muy práctica su transformación en corriente continua. Por acá en este diagrama podemos ver la imagen de un puente de diodos, que es prácticamente un dispositivo que se utiliza para convertir la corriente alterna en corriente continua, que lo podemos ver en los cargadores de celulares, en los cargadores de computadores,
en muchos dispositivos de nuestros hogares para convertir la corriente en corriente continua. Guerra de las corrientes. Por aquí tenemos la imagen de Thomas Edison con Tesla. Bueno, dice que en el siglo XIX la electricidad daba un gran salto, ya que su demanda crecía demasiado en cantidades enormes. Se tenía que transportar la corriente a distintas ciudades y a distintos sectores industriales. Thomas Edison decía que su corriente continua era mucho más eficaz, apostaba a que era muy buena, pero no era así, ya que su energía continua tenía mucha pérdida de energía, ya que los dispositivos y los medios de transporte se calentaban demasiado. Esta la hacía ineficaz y obsoleta para el transporte de ella misma. Algo contrario fue que Tesla demostró que la corriente alterna era mucho más eficiente para llegar a largas distancias, su pérdida de energía era menor. Y algo adicional fue pues que él fue el creador de esta energía continua. Él le apostó toda esta energía y como dato curioso fue que Tesla murió pobre, a todo lo contrario de Thomas Edison, que sí hizo industria con su corriente y quiso hacer quedar mal a Tesla.